Y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos porque tenemos un experto dijo que podemos llegar a tener hasta 100.000 casos diarios y para eso tenemos a nuestro corresponsal Rafael Matus Ruiz en comunicación. Hola Rafael, ¿nos escuchás? ¿Sigo sin retorno? Ah, no nos escucha. A ver. Rafa. Sí, ahí está, ahí las te escucho. Ahí nos ¿Cómo les va? Buenísimo. Hola Rafael, ¿cómo estás? Volví a perderla. Ahí está, a ver, Rafa, ¿vos me escuchás a mí? Sí, Elia, vos sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bueno, tenemos un problemita con el audio del piso. Vamos a ver si solucionamos el audio de Cami. Bien, muy bien, Rafa. Bueno, a ver, en primer lugar, esta advertencia. Ya veníamos hablando en días anteriores, Rafa, de la cantidad de casos en Estados Unidos y cómo se han complicado, sobre todo algunos estados que vos nos mencionabas, ¿no? Ahora ya advierten que se podrían tener 100.000 casos diarios. Sí, es exacta la cifra que acabas de dar. La brindó el principal epidemiólogo del gobierno federal de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ayer, en un nuevo testimonio ante un comité del Senado, en el cual ofreció un panorama bastante lúgubre, ¿no? Dijo que, primero esto que acabas de decir vos, que Estados Unidos podría muy bien llegar a registrar hasta 100.000 casos nuevos por día de COVID, a menos que el país de alguna manera cambie la trayectoria actual. Estados Unidos había comenzado a aplanar la curva de contagios después del pico que se registró en abril. Parecía que la pandemia se estaba encaminando, pero en los últimos días, con la llegada del verano, con el relajamiento de las órdenes de confinamiento y con el levantamiento de las restricciones en los negocios, muchos estados se apresuraron en abrir, como se suele decir. La curva empezó a empinarse muy rápidamente y hoy Estados Unidos está estacionado arriba de los 40.000 contagios diarios y el doctor Fauci dijo que el país claramente no ha logrado controlar la pandemia. Es una situación bastante preocupante, lo dijo varias veces, esto que era una situación muy preocupante, que el país rápidamente necesitaba hacer algo para torcer la tendencia. Recién esta semana, Helio, el país ha empezado a tomar muchísima mayor conciencia sobre la necesidad de usar tapabocas y barbijos en público para tratar de frenar los contagios y de alguna manera tratar de revertir esta realidad que es muy dramática. Rafael, te hago una pregunta, porque la curva en Estados Unidos parece ser bastante diferente según los estados, las ciudades, es decir, hay una curva nacional y curvas estaduales, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué es así? ¿Cómo lo ves? Sí, es tal como lo escribías, Cami. Si vos mirás la curva de casos de Nueva York, es muy parecida a la curva de los países europeos, ¿no? Hubo un pico muy marcado en abril y ahora los casos diarios están cayendo muchísimo. Nueva York está prácticamente ha controlado la pandemia. En otros estados del noreste del país tienen también curvas muy similares. Si te vas al sur, Florida, Arizona, Texas, Nevada, son algunos de los estados donde ahora la curva se está empinando y se está empinando muchísimo. Esto ocurre porque Estados Unidos nunca tuvo una política nacional como si tuvieron España, Italia, Francia o la Argentina. El país nunca se encerró del todo, no hubo una cuarentena tan estricta como la que están viviendo ustedes ahora en el área metropolitana, al menos en la Argentina, y no hubo una política que bajara desde la Casa Blanca a los estados. Esto significó que cada estado hizo lo que quiso. Hubo algunos lineamientos por parte del gobierno de Donald Trump, pero solamente eso. Los gobernadores demócratas fueron, en general, muchísimo más estrictos que los gobernadores republicanos. Se encerraron primero, impusieron restricciones a los negocios primero y abrieron más tarde. Los gobernadores republicanos en general cedieron las presiones de los residentes, de las empresas y también de la Casa Blanca, postergaron un poquito el cierre de sus negocios y a la vez abrieron de manera apresurada. Esto es una de las cosas que el doctor Anthony Fauci ayer ante el Congreso dijo que provocó el aumento de los contagios. Estados Unidos es un país federal, los estados tienen mucho poder y mucha independencia y el presidente Donald Trump prefirió delegar la responsabilidad de las decisiones en los estados más que imponer una medida nacional como ocurrió, como te decía, en España, Italia, Francia o también en la Argentina. Bien, muchas gracias, Rafa. No, ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más
PM.